Saludos y bendiciones. Bienvenido una vez más a su espacio Volviendo a la Biblia TV. Agradecemos al Señor fielmente por cada uno de ustedes, por su fiel sintonía, por estar ahí, estar atento a cada contenido pues que nosotros le presentamos. Esto realmente nos hace sentir orgullosos y glorificamos al Señor por ustedes. De manera que en el día de hoy queremos pues compartir un tema muy interesante y queremos hablar sobre la eficacia del llamado de Dios hacia el hombre. Y cuando nosotros hablamos pues de la eficacia de este llamado, entonces entendemos que algo que se hace eficaz es algo que nosotros se logra un objetivo o más bien se logra la meta o el propósito en el cual pues que una persona se disponga en cualquier momento determinado. Pero hablando de lo que es Dios, hablando en un término, vamos a decirlo de esta manera, teológica, entendemos que Dios ha hecho un llamado y dentro de ese llamado, pues que Dios ha hecho, nosotros entendemos que ha sido un llamado general. General porque Dios llama a todo el mundo a la salvación. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros vemos en ese versículo bíblico, en esa cita bíblica, de que hay un llamado colectivo del Señor. Entonces Dios llama al hombre al arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál es la condición del hombre en la cual el hombre se encuentra actualmente? Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios lo que ella nos enseña, por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Efesios, su capítulo 1, del versículo 1, donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, y la Biblia dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la condición de nosotros antes de conocer al Señor dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, esa es la condición en la cual nosotros teníamos o la condición en la cual se encuentra una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador, no ha reconocido ese señorío. Hay una analogía que me gusta mucho y es la que nosotros podemos ver en el libro de Juan, en el libro de San Juan, su capítulo 11, donde Cristo llama a Lázaro y Lázaro estaba ya muerto hacía 4 días. Y en esa condición, entonces Cristo se paró delante de la tumba y llamó a Lázaro. Y Lázaro respondió al llamado de Cristo. ¿Qué quiero dar dicho con esto? Que Lázaro estaba muerto y Lázaro no estaba en capacidad de escuchar, obviamente porque una persona muerta pues no tiene la capacidad de responder. Entonces en esa misma condición era en la cual también nos encontrábamos nosotros antes de conocer al Señor. Ahora bien, Dios en su inmenso amor y por su misericordia y por su gracia, pues nos dio la capacidad para nosotros responder a ese llamado. Entonces, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, se convierte en un llamamiento eficaz. Ahora bien, me voy a basar en algo que enseñó el teólogo Bruckner y voy a citar algunas cosas que él dijo para que nosotros podamos tener un poquito de mayor claridad en cuanto al tema que estamos tratando en este momento. Pero antes de citarlo a él, yo quiero leer algo que dijo el apóstol Pablo que nosotros encontramos en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 30, y dice, a lo que predestinó, también lo llamó, y a lo que llamó, también lo justificó. Es decir, que nosotros vemos la acción de Dios o el mover de Dios para darle vida al hombre en su condición como tal. Pero aquí yo quiero basarme en lo que dijo este teólogo muy respetado con relación al llamado eficaz, al llamado eficaz que hace el Señor para con el hombre. Y él dice lo siguiente, está indicando que ese llamamiento es un acto de Dios, es decir, y se hace este acto de Dios eficaz en el individuo que se encuentra pasivo.
En otra palabra, es lo que está diciendo, porque el llamado de Dios para el hombre que se encuentra sumergido en el pecado, sumergido en su delito como tal, se hace eficaz porque el hombre por sí mismo no tiene la capacidad para él responder o más bien buscar a Dios. Porque al él no tener la condición de buscar a Dios, Dios es quien sale a rescate del hombre. Dios es quien toma la iniciativa para que el hombre se vuelva a él y le pueda conocer a él como su Salvador. Entonces, cuando Dios hace esto, entonces el llamado o el mensaje del Evangelio se convierte eficaz en la vida del hombre. Déjeme decirle algo, que el hombre no tiene la capacidad por sí mismo para responder el llamado de Dios. Dios es quien activa, vamos a decirlo en esta palabra, Dios es quien activa por su Espíritu Santo y por su palabra eso en la vida del individuo. Entonces, cuando el hombre escucha el mensaje, entonces puede responderle a Dios en arrepentimiento. Bien, entonces vamos a citar algunos pasajes bíblicos que también nos van a ayudar a nosotros a poder entender mejor el llamado eficaz de Dios hacia el hombre. Y es bueno buscar en el libro o en Romanos, su capítulo 8, que lo acabamos de leer en el versículo 29 también. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo pues nos enseña. ¿Y para qué Dios también ha llamado al hombre? Porque es importante saber que Dios llamó al hombre, pero lo llamó para algo. No lo llamó con el simple hecho de establecerle un lugar y dejarlo ahí, no, sino que lo hizo con la intención, vuelvo y repito, para él glorificar su nombre. Y escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos llamados? Para que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa ha sido la razón, una de las razones por la cual Dios llama al hombre o ha llamado al hombre. Para que en él, para que el primogénito entre muchos hermanos, y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Es decir, que Dios lo llamó y cuando lo llama, lo justificó. Y cuando lo justificó, dice la Sagrada Escritura aquí, que también lo glorificó. Fíjese bien el proceso que Dios hace en su llamado para con el hombre. Es decir, que lo llamó y no fue para, como yo decía anteriormente, dejarlo ahí y simple y llanamente, no, sino que lo llama y lo justifica. Y cuando lo justifica, también en Cristo lo glorifica. Pero en Pedro, primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 9, escuche bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es decir, que Dios llama al hombre de la tiniebla a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Escuche bien lo que está diciendo, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó. Eso es uno de los propósitos, de las razones por la cual Dios ha llamado al hombre. Pero también encontramos en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 1, versículo 9, la siguiente declaración del apóstol Pablo, hablando sobre este llamado que Dios le ha hecho al hombre. Y él dice, cito de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuiste también llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que nosotros fuimos llamados a una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en enemistad con Dios, pero ahora fiel es Dios que nos ha llamado a una unidad, o nos ha llamado, como dice la Biblia aquí claramente, a una comunión con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por esto, porque Dios ha sido tan maravilloso y tan bueno que nos llama a una comunión con su Hijo, donde anteriormente, pues nosotros no poseíamos absolutamente nada, sino que éramos dignos de muerte. Entonces, aquí también encontramos, escuche bien,
en el libro de Primera Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 12, otra declaración muy poderosa que da el apóstol Pablo con relación a ese llamado eficaz de Dios hacia nosotros. Y él dice de la siguiente manera: y os ha encargado que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escuche bien, que Dios nos llamó a su reino, pero también nos llamó a su gloria. Es decir, nosotros pertenecíamos a otro reino. ¿Y cuál era el reino que nosotros pertenecíamos? Bueno, al reino de la tiniebla, y éramos enemigos de Dios. Pero aquí él dice que él nos llama a su reino y también nos llama a nosotros a su gloria. Es decir, que Dios nos llama a nosotros a participar de las cosas que Él tiene en sí mismo y nos hace participar de su gloria. Pero todo eso debemos recordarlo, que nosotros participamos de su reino y de su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin Cristo nosotros no alcanzamos ninguno de estos beneficios que estamos mencionando en este momento. Pero también es interesante que nosotros aprendamos algo y que siempre estemos atentos a esto, a lo que la palabra de Dios pues nos enseña con relación al llamado eficaz de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tomamos la decisión de buscar a Dios. Nosotros pensamos muchas veces que tenemos la capacidad, que tenemos como esa fuerza intrínseca para nosotros, pues levantarnos donde nosotros nos encontramos en nuestra condición y de buscar a Dios. Mas, sin embargo, la Biblia claramente nos enseña de que el hombre no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que no hay quien busque a Dios. O sea, no hay hombre quien busque a Dios. Pero ¿por qué el hombre no puede buscar a Dios? Porque es que el hombre se encuentra en una condición de pecado. Y en esa condición de pecado se hace absolutamente, vamos a decirlo de esta manera, muy difícil de que el hombre pueda acercarse a Dios, muerto en delito y también está en pecado. Pero también aparte de eso, el hombre, dice la Sagrada Escritura, que el Dios de este siglo ha entenebrecido su entendimiento. Y como el enemigo ha entenebrecido su entendimiento, no le puede resplandecer la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el hombre se encuentra en la condición que ama la cosa del mundo. Está atado a lo que el mundo le ofrece. Y también su misma naturaleza pecaminosa le impide voluntariamente, pues, acercarse a su Creador. Tiene que ser una obra de regeneración de parte de Dios en el hombre para que él pueda conocerle como su Salvador y pueda acercarse a él. Es decir, que en este proceso el hombre termina de toda manera dándole la gloria a Dios, no recibiendo gloria. Es decir, el hombre no recibe gloria en el proceso del llamamiento eficaz, sino quien recibe gloria y quien recibe honra ahora y siempre y por los siglos de los siglos será nuestro Señor Jesucristo. Es decir, será Dios, la primera persona en la Trinidad, quien se llevará y se lleva toda la gloria en este proceso. Para nosotros no hay gloria, para nosotros no hay nada. La gloria se la lleva a Él. De tal manera, entonces, entendiendo que este proceso eficaz del llamado de Dios es un acto que viene directamente, como nos dice el teólogo, que viene directamente de nuestro Dios, no de nosotros. No está en nuestra voluntad de buscar a Dios. No está en nuestra voluntad de nosotros buscar. Entonces vamos a leer algunos versículos más que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que estamos diciendo. Va a arrojar un poquito más de luz. Y vamos a leer también en Pedro, primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuevamente se afirma aquí lo que la palabra de Dios dice, que nos llama a su gloria eterna en Cristo Jesús. Pero da la declaración de que Él nos afirme, de que Él nos fortalezca y también nos va y nos establezca, como dice aquí. Pero más bien también dice en segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 3,
dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí nosotros encontramos una vez más la declaración que nos dan las Sagradas Escrituras para nosotros entender lo que nos enseña con relación al llamado eficaz de Dios hacia el hombre. Terminamos diciendo lo siguiente con relación a esto. Dios nos llamó a ser santos. Eso también fue algo muy importante. Dios nos llama a ser santos, pero también nos llama a su reino y gloria, y fuimos llamados de la tiniebla a su luz admirable. Por lo tanto, decimos lo siguiente: no hay mérito para nosotros en el proceso en cuanto a lo que es la salvación. La salvación viene de Dios y le pertenece a Dios. Recuerde esto, el llamado será siempre eficaz cuando nosotros respondemos al llamado de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos recordar siempre esto, porque muchas veces nosotros pretendemos y pensamos en muchas ocasiones que depende de nosotros. No depende de nosotros, sino que depende de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Y si te gustó este contenido, yo te invito a que tú te puedas suscribir a nuestro canal, le dé a me gusta y también active la campanita para que te puedan llegar estas notificaciones cuando nosotros subamos contenido. Dios te guarde. Bendiciones.